Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Damos gloria y damos gracias a nuestro Dios por su infinita misericordia. Él nos tiene aquí, hermanos, predicando su palabra, enseñando su palabra, y es una bendición muy grande poder servirle al Señor. Nos acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también la hermana Olga Lidia, la hermana Sayan Yamilet. Agradecemos. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos guíe en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia suplicando, Señor, que nos des palabra. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que sea edificante, Señor, que sea fortificante, que sea, Señor, para la gloria de tu nombre, pero que traiga crecimiento a tu iglesia, edificación, que traiga consuelo, esperanza, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Prepara los oídos y que el pueblo pueda escuchar con oídos circuncidados. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Estamos desarrollando, con el favor del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, el tema del fruto del Espíritu Santo. Y hemos hablado que en Gálatas 5 y en Efesios 5 se encuentran los frutos, o el fruto más bien, porque a veces yo me equivoco un poco en ese aspecto, porque es el fruto del Espíritu Santo y no los frutos. De manera que ahí encontramos amor, gozo, paz, paciencia. En ese punto vamos todavía, pero hay 13 frutos o 13 gajos del fruto del Espíritu Santo: benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, bondad, justicia, verdad y labios que confiesan su nombre. Ya vimos que, hermanos, estos gajos que completan el fruto del Espíritu Santo vienen a comprobar lo que es agradable al Señor. De manera que si usted quiere agradar a Dios, necesita dejarse llevar por el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu, a fin de que Él pueda producir en nuestras vidas este fruto. Ya hablamos de las características del amor, que es fruto del Espíritu Santo. Hablamos que el amor se manifiesta en 4 direcciones. Eso ya lo platicamos, ya lo compartimos. Si usted quiere ver los temas que ya hemos desarrollado y que hemos enseñado aquí en esta plataforma, tanto aquí en Facebook como en YouTube, usted puede buscarnos como José M. Suárez, Ministerio Ebenecer Cunduacán. Y de unas 2 o 3 semanas para acá estamos ya ocupando la plataforma de TikTok para compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí usted puede encontrar Josman Suárez, algo así. No recuerdo bien cómo estoy ahí en el TikTok. Vamos entonces, la palabra gozo, ya hablamos también de ella. Una de las formas de los sinónimos de esta palabra está en estar alegre, deleitarse, gozarse, sentir placer, alegría, júbilo, satisfacción, pero sobre todo estar de fiesta. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, estamos en una fiesta permanente. No necesitamos alcohol, no necesitamos drogas, no necesitamos sexo. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos guíe para que podamos, hermanos,
estar felices, gozosos, contentos, porque no depende de las circunstancias, depende del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. También encontramos los efectos del gozo, cómo el gozo permanece a pesar de las circunstancias. Estos son los temas que hemos platicado, que hemos enseñado, y también luego hablamos de la paz, amor, gozo, paz. Y la paz, hermanos míos, tiene que ver con prosperidad, con quietud, con reposo, con relaciones armónicas. Ya platicamos también este tema. Hablamos, luego entramos a la paciencia. Este es el tema que nos trae esta noche. En la paciencia, según el diccionario Strong, en el numeral 3115, la palabra que se traduce como paciencia, es la palabra macrotumia. Macrotumia, hermanos, es la palabra de la cual se traduce la palabra paciencia. Es un griego, es la palabra griega, y significa, o puede traducirse también como resistencia, también como constancia, perseverancia, tolerancia, templanza y fortaleza de ánimo. Eso significa la palabra paciencia. Pero hemos estado desarrollando cuáles son los propósitos de que el Espíritu Santo, o por el cual el Espíritu Santo nos da paciencia. Entonces, uno de los propósitos de la paciencia es tener perseverancia y constancia en la búsqueda del Señor. ¿Ok? Es ser perseverante, es ser constante, pase lo que pase. Eso, hermanos, es algo que se dice fácil. Eso es algo que se dice bonito, se oye muy romántico. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Pero llega el momento en que tiene que hacerse una realidad en nuestra vida. Y la perseverancia y la constancia, hermanos, en esos momentos de dificultades, de angustia, tiene que aparecer, tiene que ponerse en práctica. Entonces, otro de los propósitos de la paciencia es para correr la carrera. Hablábamos esta semana pasada acerca de Job. Job tuvo paciencia. Abraham tuvo paciencia. Pablo, el apóstol Pablo, también para correr la carrera necesitó paciencia. Entonces, la paciencia, hermanos, es imprescindible. Y el único que la otorga o que nos la da es el Espíritu Santo. Si usted por sus propias fuerzas, porque dice, yo tengo voluntad, y dice, yo viera cómo he aguantado. Por eso mucha gente dice, ay, ya llegué a cierta edad, ya no aguanto tantos problemas, y con la boca así del lado, con un ojo para acá, hermano, porque se ha aguantado, sí, pero ¿a qué precio? Dice la gente, ¿ah? Entonces no se trata de aguantar con fuerzas humanas, sino se trata de soportar o de mantenerse corriendo la carrera con paciencia, pero esa paciencia no la tenemos nosotros, sino que viene del Espíritu Santo de Dios. Eso es importantísimo, porque mucha gente, hermanos, hoy está enfermo de la presión, de la glucosa, diabetes y otras enfermedades, porque toman los problemas a pecho y le cuesta trabajo dejarle el lugar al Espíritu Santo para que se haga cargo de ese problema. Que el Espíritu Santo traiga paciencia a nuestras vidas, hermano. Entonces,
Para esperar la venida del Señor también necesitamos la paciencia. Para alcanzar las promesas de Dios y para obtener un carácter sólido. Vamos entonces a entrar a este punto. Usted lo puede leer ahí. La paciencia es necesaria para esperar la venida del Señor. Hermanos, hace más de 2000 años el Señor, dice la Biblia, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Luego se le apareció a los discípulos. Por 40 días les habló del reino de los cielos o del reino de Dios. Y luego dice que el Señor fue llevado al cielo. De manera que mientras los discípulos lo veían ascender, se aparecieron dos ángeles y le dijeron: ¿qué estáis mirando? Le dijeron a los discípulos: ese mismo Jesús que habéis visto ir va a volver de la misma forma como se fue, va a regresar. A eso le llamamos la segunda venida del Señor. Pero esa segunda venida va a ser, hermanos, de la misma forma como vino la primera vez, va a venir en su segunda venida. Entonces tendríamos que hablar un poquito acerca de cómo vino la primera vez. La primera vez, hermanos, vino, primero hubo un precursor. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías a preparar el camino. En este tiempo, la iglesia, bajo el poder del Espíritu de Dios, pero en el poder y en la autoridad que Dios le dio a Elías, está restaurando la familia y está preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. En la primera venida del Señor, hermanos, dice la Biblia que el Señor se le reveló a gente humilde, a personas que con humildad estudiaban incluso las Escrituras y las señales que iban a ver. Hombres también que eran humildes y que estaban en el campo. Dios le reveló a hombres, a un hombre y también a una mujer, hermanos, que se la pasaban en el templo, adorando y buscando de Dios. Les reveló que el Señor iba a venir. Por eso encontramos en la Biblia, hermanos, unos reyes del oriente que vinieron de lejos para adorarlo. Por eso encontramos en la Biblia que habían unos pastores en el campo, hermanos, y que se les aparecieron ángeles dándoles la buena noticia de que había nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, hermanos, y en el templo un hombre, Dios le había revelado que no iba a morir hasta que viera la salvación de Dios para el pueblo de Israel, que era la venida de Jesucristo. Y cuando le presentaron al niño, él profetizó lleno del Espíritu Santo y se gozó de que había visto y que el Señor le había cumplido su promesa de que no iba a morir sin ver al Mesías. Entonces, en este tiempo el Señor está trayendo revelación a la iglesia. Está hablándonos por sueños. Y usted, si el Señor le muestra por sueños, es su responsabilidad, no la mía, nada más.
Si a usted el Señor le muestra sueños de que Él viene o tiene alguna experiencia espiritual y que es netamente de Dios, porque hay que discernirlas, entonces es su deber, hermano, decirle: pastor, quiero hablar con usted, fíjese que el Señor me mostró esto o esto, este sueño. ¿Por qué? Porque eso edifica, eso fortalece. Amén. Mucha gente está desesperada, mucha gente dice: yo creo que el Señor no va a venir. Ha de ser un cuento de la gente que el Señor viene. Pero esas señales o esos sueños proféticos, porque son sueños proféticos, no son nada más para platicar con el que más usted le guste, sino platicarlo con la iglesia, compartirlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, miren, el Señor le mostró pues también a hombres que estaban dedicados al estudio. Eran astrólogos, hombres que estudiaban las estrellas y estudiaban, claro, era algo, una ciencia. Entonces hay gente que está preparada y que sabe que Jesucristo va a venir pronto. No se contrapone la ciencia a la fe. No es cierto que un doctor o un arquitecto o una persona preparada, hermano, no tiene fe. Claro que sí. Entonces, pero también Dios se le reveló a hombres que eran humildes, pobres, y que estaban en el campo cuidando ovejas. Entonces el Señor le revela a los siervos y a aquellos que le sirven al Señor para abajo. Entonces, ahí está bien, gracias. Entonces, esto es importante. Miren, en la primera venida del Señor, también, hermanos, estamos hablando de la primera venida del Señor, que vino en secreto. ¿Cómo en secreto? Sí, solamente se le reveló a los pastores, al del establo. Bueno, el establo tal vez ni lo supo. Se le reveló a los reyes del oriente. Se le reveló a solo algunas personas. De igual manera, en este tiempo, hermanos, el arrebatamiento va a ser solamente para algunas personas. La primera fase de la segunda venida va a ser el arrebatamiento, el traslado de la iglesia a la episinagoge y también, hermanos, al bimá de Cristo, es decir, al tribunal de Cristo, en donde el Señor, permítame este concepto y este punto de vista, que el Señor sacará tanto del espacio como del tiempo a su amada, a su iglesia, y la va a trasladar a un punto, en algún lugar, porque dice que nos reuniremos con Él en las nubes. Y hermanos, y dice la Biblia que el Señor va a tomar a su iglesia, va a trasladarla. Y entonces ahí se va a hacer un juicio. El tribunal de Cristo es para la iglesia. Unos van a ser arrebatados al tercer cielo o al trono de Dios, y otros van a ser regresados avergonzados por no haber dado la talla, por no haber dado la estatura, por no haber madurado. Por eso dice la Biblia, pues, en Cantar de los Cantares, capítulo 8, me parece, allá en el último capítulo de Cantar de los Cantares, dice: tenemos una hermana que no ha desarrollado sus pechos, o sea, no ha madurado. ¿Qué haremos si vienen a pedirla en casamiento? ¿Qué va a hacer usted si Cristo viene ahora y no está preparado? ¿Qué vamos a hacer los pastores si no estamos preparados para la venida del Señor? ¿Qué van a hacer las mujeres, los varones, los niños, los jóvenes?
Los ancianos cascarrabias que creen que por su edad, hermanos, tienen que mantenerse amargados, y no es así. Cristo viene pronto. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, que la paciencia es para esperar la venida del Señor. Entonces, en la primera venida, su primera fase fue secreta, en secreto. Así que el Señor viene pronto, y mire que hay promesas. Hay promesas para la iglesia. La Biblia dice, hermanos, que por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, por cuanto obedeciste a la palabra y tuviste paciencia en esas promesas. Mire cómo dice la Biblia, hermano. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia. O sea que la paciencia es importante para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por cuanto guardaste, obedeciste. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Fíjense qué tremendo eso. El Señor es recíproco. Tú me amas, yo te amo. Tú me buscas, estoy ahí contigo. Honro a los que me honran. Tengo en estima a los que me estiman. Estoy con los que temprano me buscan. Entonces es importante esto. Por eso dice, pues, otra vez, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es importante, pues, guardar la palabra del Señor y obedecerla y tener paciencia. Porque si guardamos su palabra pacientemente, Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de la prueba? La tribulación y la gran tribulación que vienen a esta tierra. Entonces, es importante la paciencia. La paciencia para correr, para avanzar, para no perder, hermanos, no desesperarse. Y ver el evangelio como algo que no tiene sentido. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. Si los muertos no resucitan, entonces somos dignos de conmiseración. Somos miserables. Pero el evangelio dice que son buenas noticias. Si vivimos en Cristo, reinaremos con Él. Él va a traer consigo mismo a los que vivieron o a los que murieron en Él y resucitarán. Pero hay que tener paciencia, hay que mantenerse, hay que resistir, hay que, hermanos, perseverar hasta el fin. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La Biblia en Mateo capítulo 24 dice que la maldad se multiplicará, la iniquidad. La gente dejará de obedecer las autoridades. La gente dejará de acatarse a las reglas, a las normas de conducta de la sociedad. Y dice la Biblia: más el que persevere. Bueno, luego dice: y por causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que el fruto del Espíritu llamado amor va a ser dañado. Y si el amor, que es uno de los más importantes hablando dentro del fruto del Espíritu, porque el amor es el regulador de los dones y es el que va al frente del fruto del Espíritu. Por lo tanto, dice la Biblia,
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, ¿persevere en qué? En el amor. Mas el que persevere guardando su paz. Mas el que persevere, y perseverar, vuelvo y repito, que la palabra paciencia se traduce también de macrotumia y significa perseverar, perseverancia. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces necesitamos la paciencia para esperar la venida del Señor. Santiago 5:7. Veamos qué nos dice la palabra acá. Por tanto, hermanos, se está dirigiendo a la iglesia. Gloria a Dios. Si nos escucha alguien que no se ha convertido al Señor, le invitamos a ser parte de la iglesia, a recibir a Cristo en su corazón. Pero fíjense bien, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sean pacientes. Hay mucha gente que es impaciente. Cualquier problemita se aleja del Señor. Apenas le tocan su orgullo, se olvida del Señor. Hasta que, incluso hermanos, se olvida que depende de Dios. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, el campesino, el sembrador, espera el fruto precioso de la tierra. Hace unos días en la escuela llegó un maestro a enseñarnos cómo sembrar cilantro, cómo sembrar chile, el chile morrón, y nos dijo cómo teníamos que hacerlo, ¿verdad? Cómo se hacen surcos, y ahí en esos surcos verticales, digo, sí pues, horizontales, se tenían que poner en el mero surco, en la mera zanja. Ahí tenían que ponerse la semilla de cilantro y luego cubrirla con hojas de plátano. Y en otro, hermanos, en otros, digamos, almácigos o en otro aparato que tenía ahí lleno de tierra, con abono y todo, ahí hizo huequitos, cómo poner ahí semillas de chile. Y le dijo a los niños, aquí ayúdenme a poner unos en cada hoyito. Nada más tengan cuidado, no se vayan a tocar la cara. Y voy yo, hermano, y me enchilé la cara. Pero ese no es el punto. El punto es que dice, el cilantro tarda tantos días en empezar a retoñar, empezar a germinar. El chile en tantos días. No me recuerdo. Por eso no estoy diciendo cuánto tarda, porque me puedo equivocar. Pero nos dijo, o sea, hay que esperar. ¿Cuándo lo hizo? Lo hicimos el viernes pasado. Ya hoy es lunes, ya lleva viernes, sábado, domingo, lunes. Según mañana, parece que uno de ellos dos, a los 6 o 7 días, comienza a germinar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar la venida del Señor tiene que ver con paciencia. Por eso ponen este ejemplo. Miren el sembrador, miren el campesino, miren al labrador. El labrador espera el fruto precioso de la tierra. Para germinar, son 7 días para germinar y para que dé entonces un chile. Ay, te da falta, pastor. Pero aquí dice que debemos ser pacientes en ello, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Usted cree que yo no me impaciento, hermano?
Y ahí estoy, perdón, discúlpeme que sea yo así, pero usted me ve insistentemente, hermanos, usted no está llevando el discipulado. Le pido, y me les acerco y les digo, hermano, necesitamos que lleve el discipulado. Me dicen, ya lo voy a ver, pastor, ya lo voy a hacer. Me toman al loco, pues. Pero yo sigo, yo insisto. Y el domingo me le acerqué a una hermana y le digo, hermana, necesito que llegue al discipulado, a las 9 es. Ya ha llegado otras veces, pero es que tengo que ir a comprar la comida tempranito, pastor. No le da la importancia, pues, al estudio. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque yo sé que si usted, como buen terreno, recibe la semilla en su corazón, al buen tiempo, usted va a ser un siervo de Dios, va a ser un predicador de su palabra, va a compartir con otros la palabra de Dios. Y yo tengo que tener paciencia, yo tengo que ser paciente, no me puedo desesperar. Sí, acá en la casa, ay Señor, la gente no entiende, Señor. Pero Señor, háblale, Señor, por favor. Entonces estamos buscándole la vuelta, ¿verdad? Y decimos, bueno, hermana Juliana se va a hacer cargo de atender a los hermanos allá en Morelito, porque les cuesta un poquito venir acá. Amén, hermano, yo voy en el nombre del Señor, y me da gusto que haya gente obediente. Y entonces ella está atendiendo allá, y este jueves tuvimos un culto hermoso, y vimos para mí es mucha gente, de 10, 15 gente, ya para mí, yo digo, wow, qué hermoso, pero tengo que ser paciente. El pastor debe ser paciente. Usted también debe ser paciente. Amén. Toléreme un poquito. Entienda que pues yo tengo que estar detrás de usted. Hermano, el discipulado, hermanito. No veniste al discipulado. Tengo que sembrarte la semilla, hermano. La semilla tiene que sembrarse en tu corazón, hermano. Si no, no vas a dar fruto, hermano. Este sábado hablé con los hermanos, el hermano Sami, el hermano Antonio y la hermana Angélica, o Angélica se llama. Y le digo, hermanos, necesitamos ponernos de acuerdo, y con el hermano Alexis, ¿verdad? Nada más necesitamos que la hermana Mari también se una con el hermano Alexis para que puedan atender allá en Huacapa a estos hermanos y darles el discipulado. Por eso ya le dimos el material al hermano Alexis. ¿Y por qué hacemos eso? Tenemos que sembrar la semilla. Somos campesinos, somos sembradores. Tenemos que sembrar esa semilla. Tiene que quedar esa semilla en el corazón de los hermanos de la iglesia si queremos crecer, si queremos ver fruto. No podemos ser negligentes, pero tampoco podemos ser, ¿verdad?, impacientes. Tiene uno que estar con calma. Y yo a veces digo, me miro en el espejo y digo, sereno, moreno. Ok. Entonces la paciencia es resistencia, tolerancia, constancia, perseverancia, templanza, tener fortaleza de ánimo, que el ánimo no se debilite, hermano. La traducción lenguaje actual ahí en Santiago capítulo 5 versos 7 al 8 dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen. Hermana, no se desespere porque su esposo todavía no es cristiano. Déjelo que el Señor le está dando pita, le está dando lía. Y dice, mira, hago lo que quiero y no me hace nada el Señor. Déjelo, el Señor lo va a llamar. Amén. Usted no es la que puede cambiar la vida de ese hombre. Hombre, usted no puede cambiar la vida de esa mujer. Es terca, no quiere acompañarle para servir al Señor, no quiere y pone muchos pretextos, muchos.
déjela, ya la va a jalar el Señor. Paciencia, no se desesperen. Pero dice, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Amén. Hagan como el campesino. ¿Qué hace el campesino? Dice que con paciencia espera la lluvia. Con paciencia espera que el Espíritu de Dios, usted y yo debemos esperar que el Espíritu Santo haga la obra. El Espíritu Santo representa esa lluvia. En la lluvia también representa la palabra, la semilla que ya se sembró. ¿Usted cree que los mensajes que usted le manda a su familia diciéndole, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y su familia le pone nada más, que en realidad la leen pero no la entienden y no la creen. Pero en su momento el Señor va a hacer una obra poderosa. Pero siembre. No diga, ¿para qué, pastor? ¿Para qué le voy a hablar a mi familia si no quieren nada? Háblales. Usted no es el que cambia las vidas. El que cambia es Cristo. Haga como el campesino. Espere con paciencia que Dios envíe una lluvia, un despertar, un avivamiento en esa vida. Y también dice que el campesino espera que la tierra le dé buenas cosechas. Hermano, yo estoy esperando que en Cunduacán haya cosecha abundante. Y lo creo en el nombre del Señor. Sin ruido. Hubo un tiempo que quise hacer campañas. Mi esposa lo sabe. Los hermanos lo saben. El hermano William lo sabe. La hermana Candy lo sabe. Ya todos lo saben. Y la santanera lo sabe. Lo sabe, hermano. ¿Cuántas veces no me fue? Ay, Dios. Si le cuento y si tuviera yo un video para enseñarle, hermano, cómo nos fue queriendo hacer campañas, y el Señor dijo, no, tú no vas a hacer campañas, tú vas a trabajar con el discipulado, como dice la Biblia, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¡Wow! Eso está tremendo, hermano. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Dice la Biblia que el Señor no levantó la voz, no anduvo gritando de aquí para allá, pero la gente lo seguía, las multitudes. El Señor preparó 12 hermanos, 12 discípulos, y con 12 ha hecho una revolución en todo el mundo, pero tuvo paciencia. Amén, hermanos. Entonces, tenga paciencia. Háblele a su hijo. Háblele a su hija. Háblele a su esposo. Háblele a su esposa. A sus padres, a sus abuelos. Ponga música a todo volumen. Si algunos ponen música a todo volumen, estamos en el culto, ¿verdad? Y la gente canta y canta allá del mundo, hermanos, poniendo música de banda. Y a veces uno está cantando, ¿verdad?, los cantos. Y de pronto agarra otra estación alguien, ¿verdad?, y empieza a cantar la canción que está escuchando. Entonces, hermano, pero usted tenga paciencia. Tenga paciencia. El punto aquí es, hermanos, tener paciencia. Amén. Recuerde que la paciencia es resistir, ser constantes, perseverantes, tolerantes, tener templanza y fortaleza de ánimo. No se desanime, no se me desanime, por favor.
Amén. Siga adelante. Siga adelante, que el Señor está con nosotros. Y si somos pacientes y si sembramos, el Señor va a hacer muchas cosas que nosotros no nos imaginamos. El Señor me dijo hace muchos años atrás que nos iba a dar una iglesia poderosa. Así que usted es la iglesia y usted no es cualquier cosa. Usted es parte de la iglesia poderosa que Cristo está levantando en Cunduacán. Y hay mucho pueblo del Señor en este lugar. Así que créanlo. Oramos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por tu palabra. Gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que nos das, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo ministrando esta noche paciencia. Espíritu de Dios, derrama la paciencia tuya sobre mi vida, sobre la vida de cada hermano, sobre cada hijo, sobre cada oveja que tú nos has dado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. Para mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de esto. Mire, la paciencia es por medio de la cual se alcanzan las promesas que Dios nos ha dado. Así que Dios le bendiga, hermanos. No sé si tenemos algún hermano conectado o estaba yo hablando solo. Hermano Julio César Suárez Pérez. Hermano Julio César Suárez Pérez. Dios te bendiga. Paciencia. Amén. Resiste, persevera, mantente firme, que tu ánimo no decaiga. Amén. Hermana Laila Ochoa López. Hermana Laila, hermana Oralia Torres López. Dios le bendiga, hermana Mami. Dios te bendiga. Me dio gusto el domingo verte ahí paradita. No te vi sentada, y bueno, sí te vi sentada pues, pero te vi que te paraste para alabar al Señor. Y el Señor también te va a dar fuerza para que puedas danzar, aunque sea el pasito del elefante. Te quiero mucho, mamá. Saludos al viejo también. Los quiero mucho. Ánimo. Hermana Candelaria de los Santos. Candelaria de los Santos. Dios les bendiga, hermana Candy. Ánimo. Tenga paciencia con ese negocio, con esa empresa que usted tiene ahí en Cúlico, hermanas. Hermana Yuri también. Tengan paciencia. El Señor va a bendecirlos abundantemente. Hermano William Salinas. William Salinas, Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Amén. Carlita Jiménez. Carlita Jiménez, Dios les bendiga. Paciencia. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia, tus hijos. Paciencia. ¿Usted sabe en qué? Cortázar Freddy. Hermano Freddy, Dios te bendiga. Saludos a la hermana Mariela, mi prima. Dios me los bendiga allá en Villahermosa o acá en la Alianza, donde se encuentren. Dios me los bendiga abundantemente, hermano Freddy. Saludos, me da gusto que están sirviéndole al Señor. Amén. Rebeca Jiménez. Rebeca Jiménez, Dios me la bendiga. Creo que está en Guatemala y si no, nos confirma ahí. Amén. Cris González. Cris González, Dios les bendiga. Saludos. A veces se me olvidan a mí algunos nombres y Dios le bendiga, hermano, hermana o hermano, a donde se encuentre. Amén. Lan Martínez. Lan Martínez, ya me acordé, la hermana Claudia. Lan Martínez, creo que es el esposo de la hermana Claudia, de allá de, la hermana Claudia de allá de Vicente Guerrero Centra. Ellos viven en otro lugar, pero Dios le bendiga, hermano Lam. Amén. Bien, pues ya, esos son los que están conectados y los que mi esposa en su celular puede observar. Ya terminando la transmisión, yo reviso el celular con el que usamos para transmitir y ahí aparecen otros hermanos. Perdónenos, por favor, queremos saludar a todos
Esperamos que se encuentren bien de salud y este tema o esta palabra, incluso este espíritu de parte de Dios, llegue a su vida y usted pueda tener paciencia. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente y mañana les esperamos o les invitamos a partir de las 8 de la noche. Amén. Bueno, a veces comenzamos 8:15 los martes porque yo estoy llevando un discipulado, ¿sí? Lano Martínez de Veracruz. Sí, él es de Veracruz, parece, y la hermana Claudia, que es su esposa, es de Veracruz. Digo, de Vicente Guerrero, me parece. Perdón, hermano, si estoy equivocado. No sé cómo estén los hermanos allá en Veracruz, pero oramos para que el Señor los bendiga también y los guarde, los proteja y salgan bien librados de toda esta prueba y esta situación que está pasando Veracruz.